Saludos colegas, en este video yo les estaré compartiendo cómo es que nosotros podemos hacer una estructura de tipo do-while en Python. Hay que hacer una observación. La estructura do-while, como lo indica su nombre en inglés, lo que busca es una estructura de repetición o un ciclo, es decir, un ciclo o un bucle que se repita hasta que exista una condición que haga que se termine el ciclo. A diferencia de un while normal, lo que busca esta estructura es empezar a ejecutar las instrucciones y al finalizar de realizar las instrucciones que se van a estar repitiendo o iterando, evaluar una condición, y si esta condición se cumple, pues seguir con el ciclo, y si no se cumple, pues se sale. Esa es la diferencia principal, es decir, un while evalúa al principio la condición para ejecutar el ciclo, y un do while, por eso tiene la palabra do, ejecuta primero por lo menos una vez el ciclo, y hasta el final de que termina las instrucciones, evalúa si tiene que continuar o no. Entonces, ¿cómo es que trabaja normalmente esta estructura? Bueno, hay que aclarar algo. Python como tal no tiene una estructura como otros lenguajes de programación que sí tiene una estructura directa con la que nosotros podamos hacer esto. Entonces hay que simular el comportamiento de una estructura do while. ¿Cómo es que es este comportamiento? Bueno, veamos este diagrama sencillo. Hay una serie de instrucciones, esas instrucciones se ejecutan, luego tenemos una parte que es lo que se va a estar iterando o repitiendo, entonces unas instrucciones que se van a ejecutar, y al final de la serie de instrucciones o una instrucción que se quiere ejecutar varias veces, una condición que si se cumple sigue haciendo el ciclo, y si no, pues se sale y sigue con las condiciones que seguirían después, con las instrucciones, perdón, que siguen después de haber terminado el ciclo. Entonces mientras siga la condición de ejecución del ciclo, se va a repetir y evaluar al final. Entonces esa es una condición. Bueno, veamos un detalle un poquito más comparativo en el que tenemos una estructura while y una do while. Bueno, ¿cuál es la diferencia principal? La estructura while evalúa primero la condición para repetir el ciclo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos una variable número a la cual le vamos a poner 10, y en el while se evalúa una condición. Entonces la condición va a ser que mientras el número sea menor que 10, va a ejecutar el ciclo, va a seguirlo haciendo, ejecutándolo. Aquí falta una flechita, pero es esta flechita de secuencia. Entonces, mientras esa condición se cumpla, va a seguir ejecutando. Obviamente aquí, como el número o la variable ingresada de nombre número es 10, como no es menor, simplemente se sale. Entonces aquí la última instrucción es que el valor mostrado en pantalla va a ser 10. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio. Ya dentro del ciclo teníamos una validación que el número se iba a sumar por un valor, pero si se cumplía la condición. Entonces esto es el while. Evalúa primero antes de hacer. Entonces la estructura while se puede ejecutar 0 o muchas veces, dependiendo. En cambio la do while pues ejecuta primero las instrucciones. Entonces tenemos el mismo caso. Tenemos la variable número, le asignamos 10. Como aquí la condición se va a evaluar al final, tenemos que número se le suma un valor y evalúa que si el número es menor que 10, se sale. Entonces aquí, como ya no es 10 sino ahora es 11 porque le sumó un valor, entonces se sale del ciclo y muestra el valor. Entonces aquí ejecutó las instrucciones y evaluó al final, a comparación del while que las evalúa primero. Entonces ahí es donde podemos ver. La observación con Python, que es el enfoque en este video, es que como no tenemos una estructura directa, nosotros vamos a simular esta condición a través de la instrucción break, que básicamente es, si se cumple la condición que necesito que se valide para que se salga del ciclo, le damos break para que se salga. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a traerme por acá la consola de Python y veamos un programa sencillo. Veamos un programa que pues pida un número, y cuando el número ingresado sea 0, que se salga del ciclo. ¿Qué va a estar haciendo? Bueno, sumando todos los números. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos que se va a declarar una variable suma, luego la instrucción va a pedir el número, sumar el número ingresado a la variable suma,
y si nosotros ingresamos 0, va a ser la condición para decirle que se salga del ciclo. Entonces cuando ingresamos 0, se va a salir. De lo contrario, va a pedir otro número, se lo va a sumar, y si no es 0, vuelve a pedir otro número, lo vuelve a sumar de tal manera que hagamos una suma. Es decir, ¿qué busca este programa? Sumar n números, es decir, una cierta cantidad de números hasta que nosotros ingresemos 0. ¿Cómo es que vamos a simular esto? Ok, entonces empecemos a realizar el programa. Vamos a traerme la consola de Python y vamos a empezar a realizar lo que se pide. Necesitamos crear una variable suma que va a contener el resultado de la suma. Luego tenemos que simular el comportamiento de la estructura do while. Entonces, dado que en Python no tenemos una estructura do y al final while como tal, tenemos que hacer una condición que siempre se ejecute y que nosotros la podamos terminar en una manera al final. Entonces hay varias alternativas, simplemente es que tengamos un while que se ejecute hasta que nosotros internamente le demos una instrucción de quiebre o salida. Entonces aquí una forma de hacer esto es poner while true, que simplemente ahí estamos diciendo que el ciclo se va a ejecutar mientras verdadero. Eso quiere decir que el ciclo siempre se va a ejecutar. Entonces acá lo que tenemos que poner es al final la condición con la que queremos que se finalice. ¿Qué más nos pide? Bueno, tenemos que ingresar un número. Vamos a permitir que se ingresen con decimales. Entonces con el float, pedir el valor del número, input, ingrese un número a sumar. Si desea finalizar la suma, ingrese 0. Como abrí dos paréntesis, cierro dos paréntesis. Lo siguiente va a ser asignar el valor de suma, que nosotros pues podemos decir que suma va a ser igual a suma más el valor de número. ¿Por qué? Porque como nos interesa que se vaya sumando el mismo valor según vaya ingresando números hasta que ingrese 0, entonces tengo que el valor que tenga anteriormente sumarlo al número que yo ingresé. Para efectos de simplificación en Python podemos hacer esta suma del mismo valor con la condición más igual, que lo que significa es que el valor de la variable que está a la izquierda, en este caso suma, va a ser igual a su mismo valor más el número. Y podemos combinar esta operación con resta, división, multiplicación, residuos y divisiones enteras, de tal manera que siempre la variable a la izquierda va a ser su nuevo valor igual al valor anterior combinado con el operador y lo que está a la derecha. Entonces aquí estamos diciendo que suma va a ser igual a suma más el número. Ok, luego tenemos que validar la condición para salirnos del ciclo. Entonces en este caso la condición es que si el número es 0, nos vamos a salir del ciclo. Entonces vamos a declarar if número es 0, dos puntos, y aquí esto como está a doble anidación, es decir, luego del if necesitamos hacer una segunda tabulación, y esta es la condición que permite que se finalice el ciclo. Entonces cuando llegamos a una condición que nos interesa que se termine el ciclo, tenemos que usar la instrucción break. ¿Por qué? Porque de esta manera le decimos que termine el ciclo. Si no se coloca, este ciclo va a ser infinitamente indefinido, es decir, nunca se va a terminar, muy importante. Entonces de esta manera simulamos la estructura de while, hacemos las instrucciones, evaluamos una condición, si se cumple seguimos, de lo contrario nos salimos. Entonces aquí pues ya puedo venir, dar enter y terminamos el ciclo. Entonces si se fijan acá me dice que ingrese un número a sumar. Entonces vamos a ingresar 10, me vuelve a pedir otro, 20, 30, 40, podemos poner un número negativo, por ejemplo menos 50, y así hasta que yo ingrese el número 0. Entonces por ejemplo vamos a ingresar 0, el ciclo termina. Quiero saber qué valor tiene pues la variable suma, vamos a dar un print, entonces veamos qué valor tiene suma. Entonces me dice que el valor es 50. ¿Por qué? Porque sumó 10 más 20, que son 30, más 30, que son 40, son 60, más 40, que son 100. 100 menos 50 nos da los 50. Entonces
Así es como hacemos una estructura do while en la que ejecutamos primero y al final evaluamos si esto se termina. Entonces, pues ya podemos venir y llevarnos este código, por ejemplo, a Notepad++ para tener un programa final. Entonces, simplemente recuérdense que una de las formas correctas de transcribir código en Notepad++ es copiar únicamente las líneas de condición. Entonces, vamos a traerme en la consola. ¿Qué tengo que copiar? Pues suma. Muy importante, no van a copiar estos tres símbolos de mayor. Acá sí me interesa esto. Lo siguiente, muy importante, recuérdense que tiene que estar tabulado, asegúrense que esté tabulado, porque siempre que hay dentro de una condición while o if, tiene que ir tabulado. La condición para que termine el ciclo y la instrucción break para indicar que termine. Esto, como sabemos que el if debe ir tabulado, entonces como está dentro de un while debe ir doble tabulado. Lo siguiente, pues pongamos una expresión de salida, simplemente que imprima print la suma de los valores ingresados es 2 puntos y poner el valor de suma. Ok, configuremos esto que sea en lenguaje Python. Recordemos agregar un input al final para que haya una pausa. Y guardemos nuestro programa. Vamos a guardar entonces. Vamos a dar en archivo, guardar como. Vamos a decirle que lo guarde, por ejemplo, en escritorio, en una carpeta Python. Y pongámosle un nombre representativo. Nombre do while suma números. Y ya tengo aquí mi programa guardado. Entonces yo puedo venir y ya vengo y lo ejecuto. Entonces, si se fijan, aquí me pide pues los números. Entonces puedo volver a ingresar, por ejemplo, 2 más 5 más 4 más 3, 0 para finalizar. Me dice que la suma es 14. Otro ejemplo, menos 2, menos 2.5, más 1, más 2.3, 2.5, perdón, 3.3, 0 para finalizar. Me dice que la suma es 2.3. Y ahí podemos ver cómo es que se ejecuta el ciclo. Ok, veamos un segundo ejemplo. Tenemos este programa que lo que busca es que se va a ingresar un número, mostrar cuál es el número que se ingresó y se va a ejecutar esto evaluando si el número se puede ingresar entre 2, va a dividir el número entre 2, va a buscar el número y este ciclo se va a repetir mientras el número se divide entre 2. Entonces, ¿en qué momento es que se termina de ejecutar la funcionalidad? Bueno, cuando ya no puede dividirse entre 2, simplemente muestra un mensaje de finalización. Entonces, trabajemos este ejemplo. Vamos a tener, en este caso, vamos a apoyarnos de la página repl.it. Vamos a correr un poquito esto para que se mire. Y esto creo que lo podemos correr un poquito para acá. Perfecto. Bueno, entonces en esta página en la que nosotros podemos trabajar online, pues empecemos a realizar nuestra funcionalidad. Lo primero que tenemos que hacer es pedir una variable número. Entonces vamos a decir qué número va a ser, en este caso, por ejemplo, un número entero. Vamos a pedirlo con input y que el usuario ingrese un número para
subdividir en división por 2. Si el número no puede ser dividido entre 2, finalizará la división. 2 puntos, y acá ya tenemos esto. Entonces aquí ya pedimos nuestra variable número. Lo siguiente va a ser, bueno, declarar nuestra simulación de do while. Entonces vamos a poner while true, 2 puntos. Acá ya como esta página no tabula automáticamente, pues ya no me tengo que preocupar por tabularlo. Vamos a mostrar el número actual. Entonces, por ejemplo, print número. Y la validación en este caso es si el número puede ser dividido entre 2, continuamos, y si no, puede salir. Entonces en este caso podemos utilizar el operador de porcentaje para obtener el residuo. O sea, un residuo es simplemente el resultado de una división. Entonces, si el número dividido entre 2, su residuo es 0, quiere decir que puede ser dividido entre 2. Muy importante aquí, como estoy comparando, debo usar 2 iguales, 2 puntos. Entonces, si esto es posible, vamos a decir que el número va a ser igual a su número dividido entre 2. Acá utilizo la doble diagonal para que el número se vaya guardando como un entero. Entonces podría dejarlo simplemente de esta manera, pero le va a agregar un punto 0 al valor resultante. Pero como solo me interesa enteros, entonces lo voy a dejar con 2 diagonales. Vamos a después ver cómo es que se ejecuta cuando lo dejamos solo con 1. Luego vamos a tener una condición else, que es el momento en el que si no se cumple esa condición, es decir, si el número no puede ser divisible entre 2, aquí es donde terminamos el ciclo. Muy importante, no olviden poner una condición que termine el ciclo, si no, esto se repite infinitamente. Y lo siguiente, pues, podemos poner simplemente un mensaje en el que, pues, podamos consulte el listado anterior para ver cuántas subdivisiones se pudieron realizar. Y ya tenemos nuestro programa. Entonces aquí ya tenemos esto. Vamos a agrandar esto para que tengamos una vista mejor. Y ya podemos ejecutarlo. Entonces le vamos a dar en run. Entonces aquí me dice que ingrese un número. Por ejemplo, pongamos 100. Entonces aquí nos dice que pudo dividir 100, 50, 25, y como 25 al dividirlo entre 2 no es un número que dé residuo 0, se sale. Entonces aquí esta es la división. Por ejemplo, acá vamos a darle otra vez run para ejecutar el programa. 164, pues 164, 82, 41. Entonces el ciclo se va a repetir mientras el número pueda ser divisible entre 2. Y así es como se ejecuta esta condición. Demos una última prueba. Entonces, por ejemplo, pongamos un número un poquito pequeño. 34.000.359.738.368. Enter. ¿Por qué utiliza este número? Bueno, es un número de una potencia de 2, entonces era para ejemplificar la división. Entonces este se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 2, entre 2, y así podemos ir constantemente hasta que llegamos al 1. Entonces, si se fijan, es un ciclo que se repite mientras el número sea divisible entre 2. ¿Qué pasa si yo, pues, en vez de utilizar la doble división, coloco solo una división? Ojo, si se fijan acá son números enteros. Entonces simplemente le quito una diagonal, le vamos a poner run y vamos a ingresar nuestro mismo número. 34.359.738.368. Simplemente le agrega un 0 al final. No nos afecta, pero para efectos de despliegue, por eso fue que lo dejé de esta manera. Entonces, esta es una forma en la que ustedes pueden venir y trabajar una simulación de do while en la que se ejecuten las instrucciones y hasta el final evaluar si hay una condición que
nos permite evaluar en qué momento salir, utilizar el break. Muy importante, siempre asegúrense que hay una condición que termine el ciclo. Si no, esto va a consumir recursos. Por ejemplo, si yo vengo y lo quito acá, le vamos a dar run. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner 100. Entonces, si se fijan ahí, esto está ejecutándose infinitamente. No hay una condición de salida. La ventaja aquí, pues en esta aplicación yo puedo venir y darle stop. Ustedes, pues en la consola normal simplemente es de finalizar la tarea, pero cuando ya es un programa muy complejo y esto no se le coloca finalización, simplemente vamos a estar consumiendo memoria y pues no permitirle a ciertas aplicaciones que corran bien. Entonces, muy importante que cuiden siempre tengan ese cuidado de que asegúrense que hay una condición que permita que el ciclo se termine. A diferencia del while normal, pues que hay una condición que se evalúa cada vez que se termina, al principio y al terminar. Aquí siempre ejecutamos el ciclo y una condición en la que se termina. Como última observación, pues les recomiendo esta página en la cual ustedes pueden ver fácilmente errores comunes. Por ejemplo, digamos que yo tilde acá número y después lo deje como número. Entonces, pues al principio me va a decir, bueno, pide el número 10 y luego me da un error porque la variable número con tilde es distinta a la número sin tilde. Y acá puedo ver dónde está el error. Me dice que en la línea 4. Entonces línea 4 dice que name número no es definido. Entonces, sí, pues fue porque esto no me sucedió. O por ejemplo, que en vez de true pusiera con minúscula true. Entonces esta no es una palabra reservada de Python. Entonces aquí se ejecuta bien la primera instrucción, pero la segunda me dice que el nombre true no está definido. ¿Por qué? Porque es esto. O incluso, por ejemplo, que me haya faltado los dos puntos, o que, por ejemplo, en este caso no haya tabulado esto. Entonces aquí puedo yo ver dónde están mis errores. Por ejemplo, acá me dice sintaxis inválida en la línea 3. Línea 3 es el while true. Entonces yo empiezo a analizar qué me hace falta. Me hace falta los dos puntos. Puedo venir y ejecutar. Luego me dice que hay un error de indentación, que se espera un bloque indentado. ¿Por qué? Porque luego de if todo lo que está relacionado a esa condición debe ir tabulado. Y de esta manera yo puedo venir y ver en tiempo real cuáles son mis errores hasta que mi aplicación corra efectivamente. Ok, colegas, hasta aquí este video tutorial.